Buenos días a todos, ¿cómo estamos? ¿Por qué no se pone de pie y le damos un fuerte aplauso al Espíritu de Dios? Dáselo fuerte, 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 fuerte. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu hermosa presencia. Señor, aquí en esta casa, a quien respeto, Señor, y honro, Señor, a los pastores de este lugar. Bendecimos, Señor, este tiempo y declaramos sobre este tiempo, Señor, tu gracia, tu bendición. En el nombre de Jesús, ponga la mano en su corazón y dígale al Espíritu de Dios: háblame en este día. Señor, queremos oír tu voz, solamente tu voz, Señor, y que solamente la inspiración tuya fluya. Yo te pido, Señor, la unción y la autoridad, Señor, de tu palabra para hablarle, y que tu palabra sea como un martillo, que sea como una espada, que sea como un fuego en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Termine dándole el aplauso a Él. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo 5:13. Voy a predicar sobre somos la sal de la tierra. Y dice el libro de Mateo capítulo 5 versículo 13 así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, en otra parte dice que si se hiciere insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Voy a citar un versículo similar, pero que habla acerca de la sal, en Marcos 9:49, lo vas a poder ver en la pantalla. Y dice así: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Yo creo que muchos de nosotros hemos oído mucho acerca de la sal y sabemos que la sal es buena. Y yo estaba estudiando algunos beneficios de la sal. Y bueno, encontré dentro de lo que yo estudié que la sal en la antigüedad era muy valiosa. De hecho, de ahí viene y proviene la palabra salario, porque antes a los trabajadores se les pagaba con costalitos de sal. Y no había muchas monedas en aquel tiempo, sino que la gente que recibía su salario con sal la podía cambiar, hacer trueques por comida, ¿verdad? Por todo lo que necesitara, porque la sal se volvía como una moneda. Pero también la sal servía para poder detener la corrupción, ¿verdad? No había refrigeradores en aquel tiempo, y la sal servía para poder detener, ¿verdad? La corrupción era algo que detenía, ¿verdad? Se le ponía sal a la carne, por ejemplo, y la carne no se echaba a perder, sino que se conservaba, era como un conservador. Pero encontré también que la sal, ¿verdad? Tiene también un atributo que sanaba heridas. Sanaba heridas, diga conmigo: sanaba heridas. Se le ponía sal a las heridas. Si alguien tenía una herida, o se había hecho una herida, o le habían hecho algo, le ponían la sal en la herida, y aunque dolía por un tiempo, ¿verdad? Servía para poder secar esa herida. Y yo creo que muchos de nosotros a veces no vemos nuestra función como sal en la tierra. Por ejemplo, ahí en nuestra ciudad, no sé si han oído de lo que está resonando mucho ahorita en este tiempo, por lo cual ayer se paró el aeropuerto de la Ciudad de México. El Popo está haciendo erupciones, ¿verdad? Y está sacando un vapor de humo que lleva en sí ceniza, y esa es perjudicial para la salud, es perjudicial para los aviones.
y desgasta, ¿verdad? Desgasta las turbinas de los aviones y los puede hacer, ¿verdad?, echar a perder. Y separado, ayer iba a venir uno de nuestros colaboradores, que es mi yerno, venía para estar con nosotros, estar aquí, y de repente pues no pudo salir porque se paró todo el aeropuerto. Pero yo estaba analizando que si la sal, ¿verdad?, está puesta para ser un conservador, y nosotros estamos prácticamente, tenemos la escuela a las faldas del volcán, un poquito lejos, pero está ahí nuestra escuela. Ahí vive mi yerno, ahí vive mi hija, y me acordé acerca de cómo Abraham, cuando él sabe que va a destruir Sodoma y Gomorra, el Señor, él intercede y dice: Señor, si hubiese tan solo allí, ¿verdad?, 50 justos, ¿tú destruirías la ciudad por amor a esos 50 justos? Y el Señor dice: por amor a esos 50 justos yo no destruiría la ciudad. Entonces, cuando se aproxima una destrucción, ¿verdad?, nosotros vivimos en una ciudad que todo el tiempo es sísmica. Hay un montón de microsismos en este tiempo que están todo el tiempo dando sobre la ciudad. En una ocasión, mi hija, que vive ahí en las faldas del volcán, ella oía como la tierra rugía, y despertó en la madrugada a mi yerno y le dijo: Eric, ¿oyes esto que estoy oyendo? Parece que la tierra abajo ruge. Y entonces mi yerno empezó a escuchar y se oía en la tierra, ¿verdad?, que algo rugía abajo. Y a los pocos días cayó un terremoto en la Ciudad de México que afectó mucho. Y de tal manera que vivimos todo el tiempo en una ciudad donde algo está pasando. Pero dice el Señor que Abraham le rogó a Dios hasta por 10 justos, para que por amor a esos 10 justos Dios no trajese destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Yo creo que Dios nos ha puesto en las ciudades como algo valioso, como la sal, porque somos su especial tesoro y somos lo que le damos sabor a esta tierra. Y cuando hay familias, ¿verdad?, que caminan en la voluntad de Dios, usted detiene la corrupción, ya sea en una empresa, ya sea en el gobierno, ya sea en la comunidad donde usted vive. Usted tiene que ser la sal de la tierra y usted tiene que detener la corrupción en ese lugar. Tiene que detener el juicio sobre esas familias, porque los juicios de Dios están llegando sobre las familias, están llegando sobre los hogares. Y venimos saliendo de una pandemia, ¿verdad? Y nosotros como iglesia, como familias en Cristo, como justos, somos los que detenemos la corrupción. También nosotros como sal de la tierra, ¿verdad?, somos instrumentos de sanidad. Porque en una ocasión la Biblia nos habla en el segundo libro de Reyes, donde Eliseo viene de haber recibido el manto de Elías, y dice que los hombres de la ciudad que estaba ahí en Jericó le salieron al encuentro y le dijeron: el lugar donde estamos es bueno, pero la tierra es estéril, ¿verdad? Y las aguas de esa ciudad, los manantiales, producían muerte y producían enfermedad. Y la escritura menciona acerca de cómo Eliseo tomó, dice: traedme una vasija nueva y echad en ella sal. Y fue a los manantiales y la echó e hizo un decreto diciendo: en estas aguas no va a haber más muerte ni más enfermedad. Y dice que desde ese día la historia de esa ciudad cambió por la palabra y el decreto de Eliseo. Pero me llama la atención que utilizó una vasija nueva y echó en ella también sal, de tal manera que nosotros podemos detener la muerte, ¿sí o no? Podemos detener la enfermedad. Yo recuerdo una ocasión que estaba una familia de la iglesia, me fue a buscar y me dijo: pastor, mi suegro era un muchacho, me dijo: mi suegro está muriéndose, ya los médicos ya lo dieron por desahuciado, y yo quisiera que usted fuese a darnos una palabra. La familia están en el hospital, están muy mal porque mi suegro ya va a morir. Entonces yo voy, y cuando estoy ahí con la familia, ahí afuera del hospital, me acuerdo que el Señor me dijo: ¿qué vienes a dar? Palabras de consolación.
o vienes a orar por un enfermo. Yo puedo levantar a ese hombre. Le están robando el diablo 13 años de vida. Y entonces yo le pregunté, ¿cuántos años tiene tu papá? A la hija, y le dice, tiene 57 años. Le digo, no voy a orar por palabras de consolación. Sé que han dado los diagnósticos que él va a morir, pero Dios me está diciendo que yo entre y ore y que quebrante el espíritu y la sentencia de muerte que hay sobre él. Entonces yo entré al hospital, me autorizaron, y cuando yo entro a terapia intensiva lo encuentro al hombre entubado con un olor fétido tremendamente, porque él estaba enfermo del hígado y algo le estaba pasando. Entonces yo entro y apenas voy a orar, y un médico se acerca y me dice, ¿qué vas a hacer? Y le digo, voy a orar. Dice, no puedes orar. Le digo, ¿y por qué no? No puedes orar. Dice, además ya vamos a limpiar este lugar, así que te pido que salgas. No puedes orar ahorita. Le digo, déjeme solamente 5 minutos. No puedes orar. Te voy a invitar a que salgas, por favor, y si quieres al rato regreso. Le digo, ¿en cuánto tiempo regreso? Dice, en 1 hora y media. Pues casi se acababa la visita, ¿no? Pero le dije, ok, regreso en 1 hora y media. Y no me salí, y empecé a caminar todo el hospital general y empecé a orar, atando el espíritu de muerte. Y empecé a orar, empecé a orar, empecé a orar. Y después de ese tiempo regresé otra vez a terapia intensiva. Me metí y estaba ya limpio todos los cubículos de ahí de terapia intensiva. Y cuando veo al hombre, ¿verdad? Al hermano ahí otra vez, ¿verdad? Igual la misma condición, empiezo a orar. Y empecé a orar y empecé a orar, y solamente hice una pequeña oración porque ya había pasado 1 hora y media orando afuera. Y dije, Señor, yo declaro vida sobre este hombre. Yo declaro vida, yo declaro que ese ladrón que le quería robar 13 años, porque la Biblia dice que nuestra vida alcanzará los 70 años y los robustos hasta 80, ¿verdad? Y los más, ¿verdad? Fuertes, así como su pastor, yo creo que van a llegar como a 100 y pico de años. Y decreté, Señor, en el nombre de Jesús, ese robo de años sobre él. Y en ese momento, ¿quién crees que llegó? El mismo médico. Y me dijo, te dije que no podías orar. Y le dije, ya oré. Y seguí caminando, me salí. Ese era un día sábado. El día domingo estaba yo predicando en la iglesia, y de repente entra corriendo una mujer, ¿verdad? Era la hija de ese hombre, de ese hermano, gritando, pastor, un milagro, un milagro, un milagro. Mi padre tuvo una repentina, ¿verdad? Sanidad que los médicos están asombrados y ya lo pasaron a piso. En un rato, en un instante. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios puede cambiar tu historia. Dios puede cambiar la historia de un matrimonio cuando alguien que es sal empieza a venir y entrar y a declarar la palabra de Dios sobre ese matrimonio, el consejo sobre ese matrimonio, el consejo sobre una empresa que está siendo destruida por su economía, por sus finanzas. Hay una muchacha ahí en la iglesia en la cual en la pandemia dice que el dueño de la empresa iba a cerrar, y llamó a la mayoría de los empleados de confianza y les dijo, vamos a tener que cerrar la empresa y vamos a tener que despedir a toda esta gente. Y dice que a ella le entró una compasión de ver a la gente que estaba siendo despedida. Y cuando terminó él de decir eso, dice que ella se acercó a los dueños y les dijo, señores, con todo respeto, quisiera decirles, pedirles que no la despidiesen a esa gente. Esa gente necesita su trabajo. Esa gente necesita que un milagro de provisión, y ustedes son el medio, y sé que lo que usted está diciendo puede ser verdad, pero conozco a Dios, y yo a partir de este momento voy a empezar a orar. Déjeme entrar 1 hora antes a este lugar y yo voy a empezar a orar para que no se venga a la quiebra esta empresa.
Déjeme orar, y después de un tiempo que usted me deje orar y que veamos cómo están las finanzas, si usted no puede sostener, ¿verdad?, todas las familias, entonces haga lo que usted quiere, pero déjeme venir a orar por la empresa. Y la muchacha empezó a orar, se juntó con algunos cristianos que iban a ser despedidos también, y empezaron a orar por esa empresa. Y esa empresa no solamente no se fue a la quiebra, sino que esa empresa empezó a crecer de una manera tan grande, ¿verdad?, que tuvo una tremenda bendición en la pandemia. Pero alguien intercedió, alguien entró a ese lugar, alguien quitó la ruina de esa empresa. Somos la sal de la tierra. Y dice la Biblia que si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? ¿Para qué sirve? Ya no sirve para nada, sino que sirve para ser solamente hollada y sacada afuera, verse por los hombres, pisada por los hombres. Y yo encuentro en el libro de Marcos que dice: porque todos serán salados con fuego. Cuando la iglesia empieza a perder, ¿verdad?, su sazón, cuando la iglesia empieza a perder su sal sobre ellos, entonces Dios sabe y tiene una forma de salar a una persona o a una familia o a una iglesia. Los mete por el fuego. Los mete por el fuego de la prueba, por las situaciones adversas, porque has perdido la sal. Y dice: pastor, ¿y cómo sé que he perdido la sal? Porque el siguiente verso dice que todo sacrificio será salado con sal. O sea, todos los sacrificios que eran para Dios tenían que ser salados, sazonados con sales. Metía sal, el Señor pedía la sal. Y hay un sacrificio que nosotros damos, es la oración y es la adoración. Y hay mucha gente que ha perdido, ¿verdad?, el sacrificio de oración. No tiene oración en su vida. Yo te digo una cosa: tienes que empezar a orar y a volverte salado. ¿Por qué? Porque vienen tiempos donde vas a necesitar la oración. Viene tiempo donde necesita Dios, ¿verdad?, la iglesia que tenga oración. Dios sabe cómo meter a la gente en oración. Cuando vino la pandemia, Dios me dio una palabra que lo apunté en mi Biblia: en este tiempo el que no sabe clamar va a aprender a clamar. Y yo creo que se aproximan tiempos donde la gente, si no tiene los hábitos de oración, va a aprender a orar. Vienen tiempos, la alabanza, la adoración. Muchas veces perdemos el sabor de la adoración, el sabor de la oración. Venimos a la iglesia, no adoramos, no levantamos nuestras manos, casi no nos postramos, ¿verdad? No sentimos la inspiración de postrarnos, de tirarnos al piso, de adorar con todo nuestro ser, ¿verdad?, de derramar nuestras lágrimas. Muchas veces hemos perdido el deseo de adorar en espíritu y en verdad. Venimos a la casa de Dios, ¿verdad?, y estamos adorando. Y no estoy diciendo solamente de esta iglesia, estoy hablando de en general. Nuestra iglesia a veces pierde el sentido de lo que venimos a hacer a esta casa, y venimos a adorar a aquel que murió en una cruz. Y tenemos que vivir agradecidos, honrándolo, dándole gloria, dándole alabanza, dándole gritos de júbilo, brincando, danzando, saltando, ¿verdad?, porque la iglesia tiene sabor. En nuestra iglesia, una vez un viejito se convirtió a Dios. Se convirtió toda la familia por una de sus hijas que cayó, se endemonió, y nos mandaron a llamar. ¿Y qué le pasó a nuestra hija? La liberamos. Y cuando se convirtieron a la iglesia, ellos llegaban, y me acuerdo cómo danzaba el viejito, ¿verdad? Así como si estuviera con sabor a matancera, ¿no? Pero le metía un sabor a su alabanza, ¿verdad? Que tú lo veías y estaba bien, estaba viejito y estaba bien, pero le hacía y se movía y le danzaba y contagiaba, y nos veías y decía: wow, me dan ganas de danzar así, ¿verdad? Porque a mí me gustó mucho la cumbia cuando era joven. Y a muchos de nosotros nos gustó también, yo estoy seguro aquí, pero usted a veces parece un palo.
Ya no adoramos como debería de ser, ¿verdad? Antes para el mundo le damos y nos volteamos y hacíamos no sé qué, pero cuando venimos a Cristo, todo ahí seco, amargado. Pero ese viejito le daba sabor. Le daba sabor a la alabanza, le daba sabor a lo que le adoraba a Dios. Y ese hombre, me acuerdo cuando lo fui a visitar un día al hospital porque tenía diabetes y había perdido casi la vista. Y tenía una Biblia de este tamaño así, ¿verdad? Y tenía al lado una lupa. Porque él había perdido la vista, pero tenía tanta pasión por la palabra de Dios que él leía la palabra de Dios en el hospital con lupa, una lupota así, Y él tenía así, y le digo, hermano, ¿está leyendo la Biblia aquí? Dice, sí, hermano, tengo un hambre por leer la palabra de Dios. Estaba a punto de morir. Y dice, solamente le estoy pidiendo a Dios que me deje salir porque ya tengo ganas de adorar a mi Dios. Amado, a veces perdemos el sabor. A veces ya no tenemos el sabor, ¿verdad?, de antes. Lo que hacía el hambre de poder ir a la iglesia, de poder adorar, de poder cantar, de poder exaltar, de poder brincar, de poderle dar gritos de alabanza, gloria a Dios. Así, ¿verdad? A veces la iglesia pierde el sabor. Y otra de las cosas dentro de la sanidad, voy a tocar un tema sobre las ofensas. La última parte, lo que me queda. ¿Eso me queda? Wow, aquí se va bien rápido el tiempo. Aquí sí son saludos de 30 minutos. Mateo 6:12 dice, y perdonad nuestras deudas. Cuando Jesús está hablando del Padre nuestro, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y dice el verso 14, cuando termina Jesús el Padre nuestro, entonces hace énfasis en uno de los versos de enseñanza, ¿verdad?, del Padre nuestro. Y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y estuve estudiando la palabra ofensa. Y la palabra ofensa tiene 3 significados que me parecen muy interesantes. La palabra ofensa quiere decir dar un golpe. Cuando la iglesia entiende que somos la sal de la tierra, muchas veces corremos el peligro, ¿verdad?, de ser golpeados. Literalmente y a veces también espiritualmente, porque la palabra de Dios dice que hay palabras de hombres que son como golpes de espada. Cuando tú eres un cristiano y tú no tienes sazón en tu vida, tú golpeas con tus palabras, golpeas a tu esposa con tus palabras, golpeas a tus hijos con las palabras, golpeas a tus empleados con las palabras, golpeas a las personas que están cerca de ti con golpes. Otro significado es mancha. A veces hay ofensas que manchan la reputación de alguien. Hablas de alguien, ¿verdad?, que no estuviste tú presente y oímos un chisme y hablamos de otras personas. Cuando la iglesia empieza a perder el sazón, empieza a murmurar y a hablar de otras personas. Y cuando tú hablas de otras personas, las manchas. Y muchas veces llegan a nuestros oídos, ¿verdad?, las críticas o las murmuraciones o las falsas ofensas, ¿verdad?, falsos testimonios que a veces la gente trae y dice sobre alguno de nosotros o sobre alguien, y sin saber tú estás haciendo que esa persona quede manchada. El otro significado es vestido de leproso. Hay veces que la ofensa es tan fuerte sobre una persona que lo que hace, a los leprosos los aislaban, los metían, no podían convivir con nadie porque estaban leprosos. A veces que ofendemos a alguien para que esa persona, la ofensa le daña tanto su corazón que se vuelve como un leproso, se aísla, se va, se aleja de las personas. Muchas veces cuando nosotros ofendemos a nuestros hijos de una manera implacable y el hijo se ofende tanto que se vuelve como un leproso, se aleja
se aleja de tu persona, se aleja de tu vida. Es azote, es herida, es llaga, es como una plaga. La siguiente palabra, que el significado de la palabra ofensa, es separarse de la autoridad justa. Muchas veces la autoridad nos llama la atención y nos ofendemos. Y eso hace que te apartes de la autoridad. Cuando tú estudias sobre el pasaje de cómo el Señor Jesús, cuando la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesucristo de gran precio, los evangelios dicen que Jesús reprendió a sus discípulos porque ellos la querían parar, y alguien dijo, ¿verdad?, ¿por qué no se vendió este perfume? Si se hubiera repartido y darse a los pobres. Pero el evangelio de Juan declara que el que dijo esa palabra fue Judas Iscariote. Y cuando Jesús le dice, déjala, no se lo dice a todos los discípulos, sino se lo dice a Judas. Y cuando le dice Jesús a Judas, déjala, esa palabra quizá en el tono de voz fue muy fuerte y él se sintió ofendido, que de tal manera que el siguiente verso es que Judas fue a los fariseos y entregó a Jesús, y hizo el trato de entregar a Jesús por 30 monedas. Judas se volvió un traidor después de que Jesús le dijo, déjala. Y muchas veces hay gente que se ofende cuando la autoridad le llama la atención. Y lo que hace la ofensa es separarse de la autoridad, y muchas veces te hace, ¿verdad?, que ese demonio te haga un rebelde. ¡Qué silencio! Y uno tiene que tener cuidado con la ofensa, porque la ofensa es el asesino de la iglesia. Me llamó la atención esta palabra porque la ofensa quiere decir apostatar. Apostatar. Y yo encuentro en la segunda carta a Tesalonicenses, dentro de las señales que van a hacer y van a suceder antes de que venga Jesús, dijo, nadie os engañe, dice en la segunda carta, capítulo 2, verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cuando hay personas que se ofenden tremendamente, se van de la iglesia, se vuelven apóstatas, se separan. La palabra apóstata quiere decir divorcio, y por eso estamos viviendo los tiempos de más divorcios en este tiempo. Porque hay gente que se aparta y se divorcia de la doctrina de Cristo porque alguien le ofendió, porque alguien le dañó. Y hay algunos que agarran otras doctrinas cerradas que no son la doctrina de Cristo, y ellos empiezan a judaizar, ellos empiezan a hacer cosas que se desvían de la verdadera doctrina de Jesucristo, porque se vuelven apóstatas. Y la Biblia menciona que la apostasía está acercándose y va a tener un auge tan tremendo, donde toda esa gente que antes estuvo en la iglesia se va a ir de la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que tener cuidado con la ofensa. ¿Alguien me puede ayudar con el teclado? Proverbios 18-19, me impacta este verso. En Proverbios dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Estoy leyendo la NTV. Voy a repetirlo, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Wow. Rusia ya lleva casi un año, o no sé si un año completo, tratando de conquistar Ucrania, tomarla. No ha podido. Pues todo dice que un amigo ofendido es más difícil de recuperar que tomar una ciudad, porque la ofensa tiene el poder de matar el amor. Tiene el poder de destruir la amistad. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer de nuestro corazón y pedirle a Dios que nos dé un corazón inofendible y una boca que no ofenda.
Yo tengo un equipo longevo, yo creo en los equipos longevos. Y tengo a unos chicos que crecieron con nosotros desde hace 27 años. Tenemos 27 años de fundada la iglesia. Pues la mayoría de mis pastores llegaron en ese tiempo. Pero nosotros tomamos un dicho que un día, cuando entendimos este poder de la ofensa, y dijimos, nosotros vamos a ser inofendibles. Y tenemos un dicho que cuando alguien es llamado o llamado la atención, le decimos, no mudes tu rostro, ¿verdad? Porque Caín salió, ¿verdad? Después de que Dios vio la ofrenda de Caín y de Abel, dice que Caín vio que Dios le había agradado la ofrenda de Abel y salió y mudó su rostro, porque Dios le dijo, ¿por qué mudas tu rostro? Le afectó tan tremendamente que él inmediatamente tramó y hizo un plan para matar a su hermano. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios quiere que la iglesia funcione como reconciliadora. Una ocasión llamé a una familia porque yo oí, ¿verdad?, que los muchachos me dijeron, pastor, esta familia habló mal de esta otra familia y ya se van la familia de la iglesia. Entonces lo llamé a mi oficina y habíamos tenido un evento que se llama de misiones, y los llamé después del evento y ellos se sentaron allí. Y cuando les pregunté acerca de qué había pasado, ellos me dijeron, pastor, cuando nosotros lo supimos que esa familia se había ofendido, nosotros le lloramos a Dios, empezamos a pedirle perdón a Dios. Sentimos una carga por esa familia y empezamos a entrar en un ayuno, y nosotros dijimos, no vamos a dejar que esa familia se dañe y seamos de tropiezo para ellos. Vamos a pedirle a Dios que recuperar esa familia. Y entraron en un ayuno, y cuando terminaron el ayuno buscaron a esa familia y les pidieron perdón. Y dice, déjenos pedirles perdón, déjenos lavar sus pies, nosotros los ofendimos, perdónenos. Y la familia dijo, mire hermanos, no necesitan hacer eso, Dios nos habló en el evento de misiones y no vamos a irnos de la iglesia. Pero la familia les dijo, me impactó que ellos se humillaron y buscaron la forma de poder reconciliar para que no fueran piedra de tropiezo y para que esa familia se fuera de la iglesia. Ellos reconocieron su error. Pero ella le dijo algo, la esposa le dijo, mire hermana, yo quiero decirle que yo voy a estar viendo que usted todos los días de su vida venga a la iglesia. Y si algún día yo no la veo aquí en la iglesia, yo voy a ir por usted a su casa y le voy a motivar para que siga viniendo a la iglesia. Yo no quiero que jamás mis palabras le afecten tanto para poderse un día que el diablo recuerde y usted se vaya de la iglesia. Y dije, wow, porque esa es la forma correcta. Todos, dice Santiago, ofendemos muchas veces. Si algún hombre dice que no ofende, este es varón perfecto, capaz de refrenar toda su cuerpo, toda su lengua. Pero hay algo que nos une, hermano, es el amor, y el amor es más grande que la ofensa. Pero cuando nosotros se ha escaseado y hemos perdido el sabor, nosotros vamos a estar disgustados, y eso quita avivamiento a la iglesia. Porque tú no puedes traer tu ofrenda a la casa de Dios sin que antes te reconcilies con tu hermano. Deja ahí tu ofrenda y ve y reconcilia con tu hermano, reconcíliate con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y termino con este verso de Santiago 5:19. Dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro le hace volver, pueden estar seguros de quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Yo quiero que te pongas de pie.
Rodolfo, un amigo del ministerio hace muchos años, me ofendió tremendamente, me levantó la voz, me gritó y me ofendí. Lo platiqué con mi pastor y le dije, me voy a salir de ese lugar. Teníamos reuniones y él me dijo, sí, está bien, salte. Y pasaron los años y pasaron varias semanas, varios meses, y un día predicó Enrique Bremer sobre la ofensa o algo parecido así, y me dijo, esto no es una prédica, esto solamente no te puedes ir con la enseñanza, y qué bonita enseñanza, tiene que ser práctica. Tienes que salir e ir con la persona que te ofendió o ofendiste, ve y pide perdón. Y yo sentía que los ojos de Enrique Bremer me veían a mí. O sea, literalmente, así como yo te estoy viendo, es a ti, es a ti. Y me levanté de mi lugar, fui hasta donde estaba mi amigo y le pedí perdón. A veces nunca vas a volver a tener la misma relación, pero te quedaste, ¿verdad? Libre. Pediste perdón. Me humillé, no pedí que él fuera. No me dije, aquí estoy, ¿ya oíste? Sino yo fui. Y hace poco me llega una invitación para ir a predicar a un congreso muy grande. Y le digo, sí, gracias por la invitación. Es un privilegio ir a lugares como este que te inviten. Y acepté. Y después me mandan la publicidad. Y también va a estar mi amigo. Y yo dije, Señor, yo creo que no voy a ir. Lo consulté con mi esposa y mi esposa me dijo, pues ¿cómo te sientas tú? Si no te sientes bien, no vayas, cancela. Lo consulté con Dios y en todas partes cuando yo leía la Biblia siempre hablaba del perdón. Otra vez, y dice, yo sentí que Dios me dijo, ve. Se necesita madurez, se necesita ser sal, se necesita el sabor de la iglesia, que nos perdonemos unos a otros. Si tú has dañado a tu esposa, si tú has dañado a tus hijos, si tu hijo has dañado a tu padre con palabras, si tú se han dañado en alguna parte en el trabajo, aquí en la iglesia, acércate a la persona y pide perdón. Y vas a sentir como Dios te empieza a salar. Tu adoración, tus ofrendas van a empezar a ser bendecidas de una manera increíble. Así que vamos a empezar en casa. Cierra tus ojos, toma la mano de tu esposa, toma la mano de tus hijos como familia. Y ahora voltéate a ellos. Y si hay alguien que ha ofendido, dile al Señor, dile a ella, dile a la persona, perdóname, perdóname, perdóname las ofensas, perdóname las palabras si te he ofendido, si tienes algo en contra de mí, perdóname. Padre, sálanos. Señor, queremos ser la sal de la tierra. Queremos llevar la reconciliación a nuestras colonias, a nuestra ciudad. Pero ¿cómo podemos llevarla si nosotros estamos muchas veces peleados? Pero el día de hoy, Señor, en este día, yo reconozco que he ofendido y pido perdón, Señor. Perdónanos, Señor, porque si tú perdonas tus ofensas y las ofensas, entonces el Padre también perdonará las tuyas. Si tú perdonas las ofensas, el Padre también perdonará las tuyas.
Yo quiero que abraces tu familia. Yo quiero que abracen mientras cantan un canto. Aprovechen para platicar con sus hijos y amarlos. Gracias. Yo voy a invitar, por el tiempo no lo podía hacer, pero quiero cerrar con esto. Quiero invitarlos a ustedes, que si tú tienes un corazón ofendido, o tú eres una persona que ofende, hoy vamos a orar por ti, para que eso se acabe. Sal de tu lugar, vente para acá. Ven. Si en tu corazón sientes una ofensa, esa ofensa no te ha dejado ir, ven para acá. Si tú eres una persona que ofende o que has sido ofendida en tu corazón, si tienes un daño, hoy te vamos a recuperar. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pásenle, para que dejen pasar a otros. Vénganse. Vamos a orar ahí. Vamos a pedirle al Señor. Empieza a pedir perdón. Empieza a perdonar a la persona que te ofendió. Empieza a perdonarla. Empieza a perdonarla. Amado Dios, perdonamos, Señor, a aquellos que nos han ofendido en nuestro corazón, en nuestra vida, que usaron palabras muy fuertes de maldición en contra de nosotros. Quizá te ofendió, fue tu padre el que te ofendió, quizá fue tu madre que te ofendió, pero en este día hay sanidad en la sal de Jesús. La sal, Jesús es la sal más grande. Él estaba siendo crucificado y ahí estaban gritándole todos aquellos que a Él había sanado. Ahí estaban quizá los leprosos que nunca agradecieron. Pero Jesús desde la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta hora, saca de tu corazón, habla con tu boca y declara el perdón sobre aquella persona que te ofendió, que te dañó, que te hirió, que te maldijo, que decretó una palabra muy fuerte sobre tu vida. Declárala, perdónala, suéltala. Declaras bendición sobre ella. Declara, hijo. Rodolfo, ¿me ayudas a orar por este joven? Perdona, hijo. Padre, perdonamos. Si hay un equipo, si me ayuda, un equipo de aquí, de los pastores, de los colaboradores, ayúdenme a orar por los hermanos, por las personas. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ser y dentro de mí. Tú llevas mi vida, tú llevas mi vida a una sola verdad.
Hay una palabra que el Espíritu Santo está poniendo ahorita en esto de la ofensa. Eres libre para perdonar y también eres libre para ser perdonado. Y no hay presos en tu corazón y tú no eres preso de nadie. Eres libre. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si créelo, llévatelo confirmado en tu corazón. Proponte en tu corazón, si eres esos corajinudos, esos que disparan antes de preguntar, vas a tener que dominar. Y tienes el dominio del Espíritu Santo, que te da dominio propio, para poder vencer esas áreas de tu vida y aprender a amar, aprender a esperar, aprender a contar hasta 10 y luego dejar que el Espíritu Santo obre. ¿Sí? Vivimos en un mundo difícil, complicado, que continuamente nos provoca el enemigo, pero tú eres libre para perdonar y eres libre para ser perdonado. Amén. Y no hay presos en tu corazón, ni eres preso de nadie. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Vamos a hacer una oración para los que nunca han recibido a Cristo. No se vayan sin recibir a Cristo. Este es importante, este es un momento solemne. No se muevan, por favor. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, si hay alguien aquí que se fue al mundo y está apenas regresando, es un tiempo de reconciliación, de acercarnos con el ofendido, pero que nos perdonó. Jesús es el ofendido. El ofendido subió a la cruz, pero desde ahí nos perdonó. Entonces recibe ese amor de Dios sobre tu vida. Recibe a Cristo en tu corazón. Recibe a tu Salvador. Recibe a tu amigo. Recíbelo. Al que te abraza y te recibe y te reinstala y te da destino. Amén. Si tú eres uno de ellos, repite esta oración aquí conmigo y dile: Señor Jesús, yo te pido que me perdones por mis pecados y mis ofensas. Yo también decido perdonar a los que me han ofendido y te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Lávame con tu sangre y ven a mi corazón y lléname de tu Santo Espíritu. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Soy libre y te doy gracias. Te seguiré siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Bien. Gracias, José Luis. Gracias por la palabra. Bueno, el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno en el nombre de Jesús. Amén.